para que nos dé tiempo y así puedan pasar todos. Ahorita les voy a explicar esta pequeña mecánica, ¿ok? Porque no nada más es exponer por exponer, ver puntos y prácticamente vamos a dejar los temas en el aire. Los temas son bastante interesantes e importantes e incluso yo como docente también voy a participar. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño sorteo y de los temas los vamos a intercambiar. Vamos a hacer nuestros puntos de vista y opiniones de qué a mí como abogado me hubiera gustado que uno de mis compañeros, ¿sí? Agregara a su proyecto. Incluso yo, como su maestra, también voy a participar, me voy a sortear y voy a hacer incluso algún tipo de proyecto o voy a hacer incluso algún tipo de apoyo para los trabajos que ustedes desarrollaron, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Román. Presente. Bien. Alejandro. Presente. Luisa. Presente. Giovanna. Lulú. Presente. Jacqueline. Presente. Mariela. Presente. Aarón. Presente. Esbeidi. Y Víctor Isaías. Presente. Esbeidi no está. Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, Miss. Estuvo, pues se puede decir que tranquilo. Qué bueno, qué rico que vayan disfrutando. Les tengo excelentes y maravillosas noticias. ¿Qué creen? Bueno, chicos, ya que tenemos nuestro pase de lista, vamos a comenzar con uno de sus compañeros. ¿Quién seguía? Eloísa. Sí, así es, voy yo. Ok, bien, Eloísa. Te escuchamos. Platícanos un poquito de... Voy a compartir pantalla. Claro que sí. Muchas gracias. No sé si ya se vea. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, el tema que yo escogí fue el de legítima defensa, con el objetivo pues es de dar a conocer cómo es que se aplica, cómo se lleva a cabo y pues darle a conocer a a la ciudadanía cómo es que sí se aplica la legítima defensa y cómo es que no se aplica. Porque pues a mi punto de vista siento que muchas veces nos equivocamos en dónde se aplica y en dónde no. Así es. Como primer punto, empecé con una pequeña definición. La legítima defensa se refiere a todo el derecho que tenemos como persona a responder de manera violenta ante una amenaza. La legítima defensa se refiere a una concesión del Estado al individuo para proteger sus derechos, es decir, el uso de la violencia privada por parte del ciudadano para precautelar un bien jurídico protegido, cuando éste puede ser gravemente vulnerado siempre y cuando exista necesidad de defenderlo por la agresión. Legítima defensa, bueno, aquí puse su significado, de dónde proviene y bueno, el enunciado que forma nuestro tema a tratar se compone de dos palabras. La primera engloba lo legítimo, que proviene del latín legitimus. Sus componentes léxicos son lex, legis, que es ley, más el sufijo mus, superlativo, y en conclusión significa conforme a las leyes. Y la segunda palabra es defensa. El verbo defender viene del latín defendere, que es rechazar.
eludir, prohibir, defender y proteger, compuesto del prefijo de separación, privación, alejamiento con idea de descenso, y un inusual verbo defendere, golpear y agredir. De este modo, etimológicamente, defendere significa rechazar un ataque o agresión. Es la causa o situación por la que una persona puede justificar su conducta, liberarse de responsabilidad o reducir su pena como autor frente a un hecho o una conducta que está generalmente prohibida por la ley. Es decir, que bueno, es necesario defenderse de una acción que emplearon en su contra, por lo cual se dice que actúa en defensa propia. Su principal característica es excluir la responsabilidad de la persona que se defiende. Y como antecedente histórico encontré que el primer código penal de México independiente fue el del Bosquejo General del Código Penal para el Estado de México en 1831, pero este no alcanzó la condición de la ley. Sin embargo, el primero en alcanzarla fue en 1835, que fue el Código Penal del Estado de Veracruz, con 759 artículos y compuesto por 3 partes. La primera sobre las penas y los delitos en general, la segunda sobre los delitos contra la sociedad y la tercera sobre los delitos contra los particulares, inspirados en el Código Español de 1822. En su artículo 558 se establecía que no estará sujeta a pena alguna el homicidio que se cometa en los siguientes casos. En los siguientes casos, que son 3. La primera es en el de la necesidad de ejercer la defensa propia y natural de la propia vida o de otra persona contra una agresión injusta. En el acto de la agresión injusta cuando no haya otro remedio de repelerla. 2. En el acto de repeler alguna agresión sobre bienes propios o ajenos, resultando la muerte de la defensa necesaria para la conservación de aquellos. Y 3. El de defender la libertad propia de los padres, hijos de la mujer o hermanos, o la persona de una mujer a cuyo honor se atente con fuerza o violencia, no presentándose en el acto otro medio de evitar el atentado. Continúa con los elementos de la legítima defensa, los cuales está justificante implica 2 acciones. La primera es una agresión, segundo, una reacción o una agresión. Una y otra exigen determinados elementos. La agresión debe ser real, actual o inminente y sin derecho. La reacción debe ser necesaria y racional, siendo necesario que no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata de parte del agredido, es decir, de quien actúa en legítima defensa o bien de la persona a quien se defiende. Como primero tenemos elemento de la agresión. La agresión es un acontecimiento o ataque de un sujeto o varios que amenaza con causar lesión o daño a intereses jurídicamente protegidos. Agresión sin derecho. Para que la defensa sea legítima es indispensable que la agresión sea ilegítima, es decir, sin derecho y que no susponga una acción apoyada y fundada jurídicamente. Agresión real. La ley exige que se trate de una agresión, que la agresión sea auténtica, cierta, no imaginaria, que no encuentre solo en la mente de quien reaccione, sino que exista realmente y agresión actual o inminente. Por agresión actual se entiende que la agresión sea presente, es decir, contemporánea al acto de defensa, ni anterior ni posterior, porque en el primer caso podría darse la agresión, pero ya no sería actual, ni podría explicar y justificar la razón misma de la reacción misma que implica repeler el ataque. Agresión actual quiere decir, o inminente, que sea en el momento en el que te están, por ejemplo, en un robo, en el momento en el que te están, por decir así, poniendo un arma, tú en ese mismo momento tienes que defenderte, no cuando él ya se haya dado vuelta y por la espalda, pues, quieras, no sé, responderle con una navaja o algo así. No, tiene que ser en el momento en el que él te esté apuntando. Bueno, Yo tengo una duda, Eloísa. Hay sí, muchas, por ejemplo, cuestionamientos, conjeturas e incertidumbres respecto a lo que viene siendo la legítima defensa
en lo primero, ¿cuál es el elemento que hay que es el más valioso por salvaguardar? Pues es la vida, ¿no? Sí, Del sí. individuo, de las personas que están en el inmueble, ¿sí? O que están en algún vehículo en movimiento y demás. Pero cuando hablamos de lo que viene siendo agresión, tiene que ser proporcional el elemento con el que yo o el instrumento con el que yo me voy a defender. Por ejemplo, si aquella persona me sale con un machete o con una navaja, yo no puedo salir con un arma de fuego y defenderme porque si no, no se aplicaría la legítima defensa. Bueno, lo que yo investigué es que dice que la legítima defensa debe de ser proporcional, no debe de ser diferente, ya que en determinado caso uno como víctima ya no sería pues la víctima, ya la otra víctima sería la otra persona que agredió primero. Pregunta para todos. Chicos, ¿creen ustedes o consideran que esto es justo o que está bien No, establecido? digo que no. Les voy a contar rapidito un caso que llevamos en Coatzacoalcos. Hay un colega que él es médico, le encantan lo que vienen siendo las armas blancas, vamos a llamarlo así, o instrumentos cortantes. Él es muy fan de las katanas. Tiene muchas katanas en su casa. Entonces, se meten un grupo de individuos a su casa a tratar de violar a su esposa, golpear a los animales que tenía, porque tenía 2 Rottweilers y aún así golpearon a los perros y los lastimaron, hacerle daño a él, llevarse dinero y demás. Él se armó de muchísimo valor. Ellos traían escuadras, Colt, y agarró las katanas que tenía y les juro que los dejó como si fueran jamones de supermercado. Uno casi pierde la oreja, al otro le cortó los brazos y me creerán que aún así fue puesto a disposición de las autoridades y estas personas querían contradenunciar. O sea, se están metiendo a tu domicilio. Tú no te estás metiendo con nadie, ¿sí? Tú estás ya descansando. Prácticamente son tus bienes, tu integridad física, moral, económica y demás. Están a punto de violar a tu pareja, ¿sí? Ya maltrataron a tus animales y aún así tú te estás defendiendo con un arma corto, contundente, porque las katanas son pesadas y aquellos traen armas y aún así se atrevieron a contradenunciar. ¿Por qué? Porque son lesiones y casi uno de ellos pierde el pabellón auricular y demás. Obviamente se buscó un abogado de México muy, muy, muy bueno, por no decir otra cosa, y pues ahí se tuvo que aplicar esta parte de la legítima defensa. Entonces, futuros abogados, ¿cómo le hacemos en este punto? La ley tiene que ser modificada, ¿cómo se puede manejar? A ver, Eloisa. Bueno, a mi punto de vista siento que sí, se tendría que modificar ese aspecto porque al igual ahorita que estuve investigando sobre este tema, me encontré con muchísimos casos en donde se mete una persona a un hogar para robar o ya sea para violar incluso a a la mujer que se encuentra sola. Sí, Y lo que hace, pues me encontré un caso en donde ella lo que hace es dispararle, pero le disparó en en la cabeza, o sea, ella nerviosa y lo claro. que en defensa pues disparó y el disparo fue en la cabeza. Entonces, pues ahí a lo que leí, sí, la investigaron, tuvieron que primero ver las cámaras de seguridad, a qué hora fue en que se estaba metiendo a su domicilio, los vecinos incluso tuvieron que apoyar, pero se- ahí lo que yo leí es que sí estuvo en prisión 3 meses, en lo que se salían las evidencias y todo eso estuvo 3 meses. Bien, ok. Para mi punto de vista, siento que sí se tendría que modificar ese punto, ya que, bueno, uno está solo en su domicilio y uno no sabe en qué momento pues se va a meter una persona.
No es, o sea, puedo tener toda la seguridad en mi casa, pero aún así, ¿cómo le hacen? No lo sé, pero se meten. Claro, por supuesto. Bueno, entonces te dejo continuar y ya más adelante nos platicas sobre tu propuesta o tu política pública, ¿va? Sí, gracias. Sí. Bueno, en este tema, en lo de los elementos, quise agregar que, bueno, es importante entenderlo porque suele pasar que muchas personas, así como este tema, este punto de vista que ahorita acabo de mencionar de que actuamos en defensa legítima, pero las autoridades no lo creen, no lo piensan así y empiezan a investigar. También hay personas que quieren hacer daño diciendo que fue legítima defensa cuando no es así. Se basan en eso y bueno, hasta es feo. ¿Por qué? Porque incluso cuando ellos dicen que fue en legítima defensa, a ellos sí les creen cuando la otra persona no hizo nada. Y cuando se trata de que estén en tu domicilio, se pueden hacer un montón de investigaciones cuando es más que claro. Continúo con los tipos de legítima defensa. Aquí encontré que son tres. El primero es legítima defensa propia. El derecho a la legítima defensa comienza entonces en el mismo momento del que la agresión ilegítima es que se hace evidente por parte del agresor su intención de agredir, típico el caso de un ataque delictivo contrario a derecho. Es ahí cuando el que decide defenderse debe hacerlo de una manera proporcional, es decir, equitativa en el sentido de que al poder ofensivo que sufre por parte del atacante. También encontré el de legítima defensa privilegiada. Esta defensa es privilegiada ya que el agredido se encuentra en un lugar íntimo, como lo es el de su casa, totalmente desprevenido y en desventaja, a expensas de quien actúa al acecho y subscripticiamente violando su tranquilidad y poniendo en riesgo su integridad física, la de su familia y la de sus bienes. Y por último, la defensa de terceros. Autoriza la defensa de terceros y sus bienes cuando dan siempre los dos primeros presupuestos de la legítima defensa. Y cuando el tercero que se defiende haya provocado a su agresor, siempre que el que lo defienda no haya participado de la misma provocación, puesto que de lo contrario, dos personas se podrían poner de acuerdo dolosamente para que mientras una lo provoca, la otra pueda causarle un daño al supuesto agresor sin pretexto de actuar en legítima defensa del tercero. Ven, aquí puse una pequeña imagen. Y bueno, agregué tres preguntas que por lo regular nos solemos preguntar. La primera es: ¿en qué momento la legítima defensa queda excluida como delito? Y bueno, queda excluido como delito siempre y cuando sea repeliada una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Repeliada quiere decir rechazar con impulso, lanzar o echar con fuerza cuando se esté defendiendo. ¿Qué condiciones debe haber para que una defensa propia sea legítima? Uno, que la agresión sea directa y sin motivo aparente. Dos, que haya una racionalidad entre el medio empleado para impedirla o repelarla y el acto delictivo. Tres, que aquel que se defiende no haya provocado previamente al agresor. Y la pregunta número tres: ¿en qué caso se habla que se presentó exceso de legítima defensa? La víctima que ante la agresión de un tercero actúa en defensa legítima está justificada por la ley. Sin embargo, no todo le está permitido hacer. Existen límites para neutralizar el ataque que deben tener una coherencia con el nivel de la agresión. De lo contrario, la víctima se convierte en victimario haciendo un uso excesivo de la legítima defensa, misma que la ley podrá sancionar imponiendo la pena de un delito culposo. Eh, Después de terminar esta presentación, también agregué un pequeño video que no dura mucho, al igual que un cartel, pero eso lo voy a explicar al final, cuando ya haya terminado el video. Ok, pausa tantito. Aquí, por ejemplo, en el exceso de legítima defensa, podemos hablar que la víctima cuando se defiende, no lo sé, se trata de defender con un arma blanca,
en vez de, no sé, tratar de dar una pequeña puñalada, ya al calor de lo que viene siendo el momento, toma el instrumento y da, no sé, 35, 40, o si está tratando de defenderse con un arma de fuego, termina vaciando el cargador en contra del victimario y ya no es esa persona la víctima, sino se convierte en el victimario. ¿Me podría repetir, por favor? Es que como que se me trabó mi internet. Ok, aquí en la parte de lo que viene siendo el exceso de legítima defensa, Eloísa, Sí, cuando hablamos de este punto es, por ejemplo, tú estás a lo mejor siendo atacada, no sé, con un cuchillo, logras desarmar a la persona o la persona se le cae en ese momento el arma, punzocortante o cortocontundente o demás. Tú tomas este instrumento y decides defenderte, pero pues al calor del momento estás muy cansada, muy harta, a lo mejor ya hay violencia previa, y tomas y le das 35 puñaladas a la persona, ¿sí? O a lo mejor esa persona te apunta con el arma y ya está a nada de jalar el percutor y en ese momento tú sacas otra y esa persona a lo mejor te dispara, pero tú le vacías el cargador, ¿sí? Ahí es exceso de legítima defensa. sí. Ok, bien. Sí, exceso de legítima defensa. Bien. Eh, Es, es- Creo que no se escucha, ¿o sí? Preguntita, no, creo que sí se escucha, pero el internet de Eloísa está un poquito inestable. Se traba, ¿no? ¿O es nada más el mío? ¿Te traba mucho? Un poquito. Ah, voy a checar. Elo, ¿quieres que busque el video y que lo proyecte yo? Sí, Miss, se lo mando, porfa. Gracias. Sí, claro que sí.
Ya se lo mandé, mis gracias. Gracias. A ver. ¿Ahí alcanzan a verlo, chicos? Sí, Me dicen si lo escuchan. ¿Sí lo escuchan? no. No. A ver, déjenme, le muevo al Zoom. La inseguridad ciudadana nos genera una preocupación constante. Todos y todas conocemos a alguien que ha sido víctima de un delito y que ha sufrido en carne propia el latigazo del crimen en nuestro país. Sí se escucha, mis gracias. Sí, Miss, ahora no se escucha usted. Hola, soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. La inseguridad ciudadana nos genera una preocupación constante. Todos y todas conocemos a alguien que ha sido víctima de un delito y que ha sufrido en carne propia el latigazo del crimen en nuestro país. La situación empeora cuando escuchamos en las noticias casos en los que quien actuó en defensa propia terminó siendo procesado por haber lesionado, herido o matado a su agresor. Por ello, en este programa hemos considerado indispensable establecer cuándo es posible ejercer de forma válida y al amparo de nuestro ordenamiento la legítima defensa. ¿Cuándo puedo actuar en defensa propia? El presupuesto esencial para que la legítima defensa sea válida es que exista un ataque o una agresión de la cual no me quede otra opción más que la de defenderme para evitar sufrir un daño a mi vida, a mi integridad física, a mi libertad, a mi propiedad o a cualquier otro valor indispensable para mi desarrollo personal. Por ello, no solo podemos defendernos a nosotros mismos, sino también a terceras personas a las que veamos se encuentran en peligro. Esta agresión debe ser ilegítima, es decir, debe consistir en una conducta prohibida que no me encuentre en la obligación de tolerar. Así, por ejemplo, no cabe ejercer legítima defensa contra un policía que únicamente busca cumplir con una orden de detención que sé que un juez ha dispuesto en mi contra, dado que, en ese caso, la detención no es ilegal. La agresión, además, debe ser real, seria, grave e inminente, no siendo suficiente que haya creído que me encontraba en una situación de peligro que realmente nunca existió. Por ejemplo, que haya sospechado o creído equivocadamente que alguien corpulento me iba a golpear, adelantándome en darle el primer golpe, cuando en realidad únicamente iba a preguntarme por la hora. En este caso, tendré que responder por las lesiones que pueda haber generado a esa persona. Para ser válida, la legítima defensa exige también que se cumplan con dos requisitos. Por un lado, quien se defiende no puede haber provocado la agresión. Así, por ejemplo, quien ha insultado gravemente a otro no puede defenderse legítimamente si es agredido levemente por la persona a quien inicialmente insultó, dado que no es posible alegar una legítima defensa cuando es uno mismo quien provoca la agresión ilegítima de la que se pretende defender. Por otro lado,
Para que la legítima defensa sea válida, el instrumento o medio que la víctima emplee para defenderse debe ser racional, lo que implica que, tomando en cuenta las características personales de la víctima, se le exija que utilice el medio menos grave que tenga para impedir la agresión. Así, por ejemplo, si una joven universitaria se encontrara siendo atacada por un asaltante que entró a su casa y se defendiera del mismo con un cuchillo de su cocina, tranquilamente podría decir que actuó en legítima defensa a pesar de encontrarse luego en la casa, cerca al lugar del ataque, una lámpara que pudo haber sido lanzada al asaltante en lugar del cuchillo para no causarle tantos daños. En este caso, el cuchillo sí se considerará un medio racional, dado que, atendiendo a las características de la joven universitaria, resulta claro que las circunstancias del momento legitimaron que utilizara el cuchillo para defenderse. Ahora bien, la racionalidad no debe confundirse con la proporcionalidad del medio empleado, de manera que no es exigible que el instrumento que se utilice para la defensa sea exactamente el mismo que el utilizado por el agresor, cuchillo con cuchillo, por ejemplo, pudiendo la víctima, en función a sus características personales, utilizar un instrumento diferente. Así, por ejemplo, resultaría totalmente legítimo que una joven disparara a quien pretende abusar de ella, a pesar de que él mismo no se encontrará atacándola con un arma. Y es posible alegar legítima defensa si le disparo por la espalda al ladrón que intenta huir. En este caso, dado que el disparo se da luego de que el ladrón robara, no podríamos alegar defensa propia, por no ser la agresión inminente, debiendo responder por los daños o la muerte que haya podido causar al ladrón. Por ello, es importante recordar que cualquier acto de venganza no se encuentra amparado por la legítima defensa y que el uso de la misma debe darse siempre de manera responsable, racional y con la única finalidad de evitar que terceros o nosotros mismos suframos un mal que no estamos obligados a soportar. ¿Ya me escuchan, chicos? Sí, Sí. Muy bien, chicos. Bueno, ¿qué más tienes para compartir con nosotros, Eloisa? ¿Sí? sí, un cartel. Ah, bien. Bueno, este cartel ya incluí lo que son los artículos del código. Ay, ¿sí se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ve. En este cartel incluí ya lo que son los artículos, el constitucional y el del Código Penal. Bueno, la legítima defensa es una figura jurídica de carácter constitucional y penal. ¿Por qué? Porque en el artículo 10 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla sobre el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a la aportación, bueno, de la legítima defensa, el cual dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y los lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. De acuerdo a lo que dice el artículo 10 constitucional,
La Dirección General del Registro General, perdón, sí, Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos es un organismo de la Administración Pública Federal dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya misión es regular las actividades enmarcadas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como primer punto, nos menciona cómo podemos hacer la adquisición, es decir, la obtención de un arma de fuego. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, antes de adquirir un arma de fuego nueva, es necesario contar con un permiso extraordinario de adquisición de armas de fuego. Una vez obtenido el citado permiso, los modelos de las armas disponibles y costos deben ser consultados en la Dirección de Comercialización de Armas de Fuego y Municiones. Y en este apartado quiero mencionar que, bueno, desafortunadamente en nuestro país y en todos los estados de nuestro país, demasiadas personas obtienen un arma de fuego, pero no de manera legal, sino pues desafortunadamente de una manera ilegal. Una persona puede llegar diciendo que tiene un arma, la cual está en un precio pues más elevado, o sea, de su costo real, pero bueno, llegan y dicen, yo te la dejo en tanto, la tienes en tu casa por si se mete una persona para que te defiendas. Y bueno, la compran y ni siquiera saben si qué hicieron anteriormente con esa arma, en qué la Exacto. utilizaron. Incluso se pueden meter en un grave problema por eso. También ahí en ese punto, la ley nos menciona que, bueno, en el artículo 82 nos menciona, se impondrá de 1 o 6 años de prisión y 100 a 500 días de multa a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente. La transmisión de la propiedad de dos o más armas sin permiso o la reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior se sancionará conforme al artículo 85 bis de esta ley. No se ponen a pensar y simplemente dicen, sí, está bien, yo la quiero y ya. Y de igual manera, para obtener un arma hay varios requisitos que, bueno, a continuación los voy a mencionar también. De hecho, Para, tener un arma legal es muy fácil y realmente sacar el permiso sí, hasta por internet, o sea, realmente es lo que pasa es que no sabemos qué onda. A ver, Eli. exactamente. En posesión, bueno, las armas de fuego deben registrarse en caso de que ya cuente con un arma de fuego en su poder o adquirirse con sus respectivos registros en el caso de armas de fuego nuevas, previa autorización mediante un permiso extraordinario de adquisición de arma de fuego. Existen diversas modalidades respecto a la posesión de las armas de fuego en las que se puede colocar un ciudadano. En estas son 5: para protección del domicilio particular, para protección de parcelas o ejidos, para uso en actividades cinegéticas, para los coleccionistas o para la aportación. Aquí yo solamente agregué uno, bueno, no, agregué dos, que es para la protección del domicilio en particular y la aportación. Para la protección de domicilio particular, se autoriza el registro de armas cortas, pistolas y revólveres en los calibres no superiores al 0.380 o 0.38, especial respectivamente, excepto los calibres 0.38 super, 0.357, Magnum 5.7 milímetros u otros que la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de sus facultades, considere como de uso exclusivo del Ejército, Armas y Fuerza Aérea. Para la aportación se autoriza el registro de armas de fuego para su portación siempre que se haya autorizado una licencia particular individual de portación de armas de fuego. Sí, dice, para aportación de conformidad con el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las armas de fuego de calibres y características permitidas pueden portarse bajo el amparo de una licencia particular individual de portación de armas de fuego, cuando además de cumplir los requisitos establecidos para el efecto, el peticionario acredite a criterio de la Secretaría de Defensa
nacional la necesidad de portar armas por la naturaleza de su portación o empleo o las circunstancias especiales del lugar en que viva y cualquier otro motivo justificado. Para tener las principales requisitos para tener un arma es, uno, tener un modo honesto de vivir, no tener impedimentos físico-mentales para el manejo de las armas, no consumir drogas o psicotrópicos, haber cumplido las obligaciones con el Servicio Militar Nacional, no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas y acreditar a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional la necesidad de portar armas. Continúo con el artículo 25 del Código Penal, que bueno, de las 3, 4, 5, 6 fracciones, el tercero es el que nos habla más sobre la legítima defensa, que dice actuar en defensa de su persona, de su familia, de los bienes propios o de un tercero, repeliendo una agresión actual o inminente y sin derecho, a no ser que intervino alguna de las siguientes circunstancias. A, existió una provocación inmediata y suficiente por parte de la persona que repela la agresión, o B, utilizó un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad. Se presumirá la legítima defensa, salvo prueba en contrario, al causar un daño, lesión o incluso la privación de la vida a quien, por cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que temporal o permanentemente habite el que se defiende, su familia o cualquier persona a la que tenga obligación de defender, o donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual obligación de defensa, o bien lo encuentre al interior de alguno que aquellos lugares, siempre y cuando medien circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión. Y bueno, ya para finalizar, lo que le había comentado anteriormente sobre la pequeña encuesta que hice de cuáles personas pues tenían el conocimiento de qué es la legítima defensa, que el 25% sí sabía y el 85% no. ¿En qué consiste la legítima defensa? El 15% sí lo sabía, pero el 85% no. Y si les gustaría saber en qué consiste, pues bueno, el 95% sí que estaba de acuerdo y el 10% que no. Y bueno, para finalizar, los programas con los cuales yo por el momento quiero trabajar y se me hace más fácil, para mí siento que serían como que las redes sociales. Así como también puede ser, no sé, la plataforma de YouTube, ya que por lo general ahorita la mayoría de las personas pues cuentan con internet. Ok, Y bien. sí, Bien, pero platícame un poquito más en las redes sociales, ¿qué harías? ¿Qué harías con YouTube? ¿Cómo lo manejarías? ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes en mente? Ya nos hablaste muchísimo sobre la legítima defensa, nos quitaste algunas dudas que teníamos por ahí, pero ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo llegarías al punto? Porque el mexicano es una persona irracional en el que llega el punto en el que no, muchos, por ejemplo, dicen, es que yo vivo en el rancho y aquí llegaron los de la delincuencia organizada y yo tengo que tener una escopeta para poder defender mis parcelas y a mí no me importa si las autoridades vienen y el que pisa mis tierras, yo me lo echo y se los digo porque yo personalmente he tenido, ahora sí que, ¿cómo les explico? He tenido la parte en donde colaborado o he tratado, mejor dicho, con este tipo de personas y créanme que no los puedes bajar del burro, diríamos aquí los mexicanos, en donde, señor, esa escopeta es de uso exclusivo del ejército, señor, esa arma que tienes de uso exclusivo del ejército no lo puede tener, pero a mí me vale, o sea, porque son mis tierras y son mis parcelas y es mi familia y un día estos me van a matar. Y se han
por así decirlo, han matado a personas que nada más entran a la Sí. parcela por agua o que se les cruzó alguna res a su territorio y matan. Y créeme que es bien difícil tratar con la irracionalidad y la ignorancia del mexicano. Entonces, es un trabajo bien difícil, Elo. ¿Cómo le harías tú? ¿Qué política pública crearías tú para poder hacer la difusión de lo que viene siendo la legítima defensa? Bueno, es que para mí, para comenzar, siento que la mayoría de las personas no están como que conscientes y no saben qué es la legítima defensa y en qué momento sí entra la legítima defensa. ¿Qué armas son las que quieres, las que puedes adquirir y tener en tu domicilio? ¿Qué sucede? Como lo comenté anteriormente, llega una persona, te dice, mira, yo ando vendiendo esta arma. Tú que estás solo, que estás sola o que tienes, bueno, en un rancho que tienes tus vacas y te las pueden robar, cómpramela, no te la estoy vendiendo en un precio, pues alto, sino que accesible entre comillas, porque no saben ni siquiera en qué se pueden meter por comprar esa arma, no saben qué es lo que hicieron. Entonces, para mí, comenzar sería primero decir qué es la legítima defensa, o sea, darles a conocer qué es. Ok. La pregunta del $1.000.000, muchachos, ¿ustedes saben en dónde adquirir un arma legalmente? ¿Saben a dónde tienen que ir? ¿Con quién tienen que hablar? ¿Cómo le tienen que hacer? ¿Se han puesto o se han preguntado cómo le harían? Son abogados. El día de mañana que llegue, no sé, algún colega o alguna persona así de, oye, fíjate que la otra vez se quisieron meter a mi casa y me quisieron asaltar, entonces ahora tengo miedo. Y tú que eres abogado, experto del derecho, ¿qué onda si, qué pasa si me compro un arma? ¿Qué me pasaría? ¿Ustedes saben, muchachos, a dónde adquirir un arma legalmente? ¿O qué pasa si yo tengo en casa un arma de manera ilegal? No sé, a lo mejor llegó el Brian a mi casa y dame 2,000 pesos, y quédate con esta arma, ¿no? O sea, puede ser que yo la pueda volver legal. ¿Qué pasaría? Es bien importante que sepan este punto, muchachos. Bueno, ahorita en la conferencia lo vamos a tratar con el licenciado, pero les voy adelantando un poquito. Hay algo que se llama SECAM, que es la página oficial de la Nacional de la Defensa. Ustedes se meten a esta página y ahí viene el listado de las armas con las marcas. Hagan de cuenta que están ustedes entrando al supermercado así de voy a ver qué armas hay, ¿no? Los precios varían, obviamente, pero no nada más es así como de, ay, bueno, me voy a comprar una Colt, una 22, porque pues me sobra el dinero y quiero comprar, ¿no? Armas. No, o sea, ustedes tienen que pasar un psicométrico, ¿sí? Les tienen que hacer diferentes tipos de pruebas, tienen que comprobar, como lo dice su compañera, que efectivamente viven de una manera digna y decorosa, que efectivamente, pues a lo mejor si hay un antecedente como una constancia de hechos, sí anteriormente intentaron meterse a mi domicilio, me agredieron, fui víctima de algún asalto y es por eso es que estoy tratando de adquirir un arma. Sí, no nada más es porque yo quiero, pues porque me gustan las armas y nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un arma de manera ilegal? Puedes ir y puedes registrarla en la Sedena, ¿sí? No se te va a hacer una investigación, pero a lo mejor ellos te dicen, ¿sabes qué? Esta arma es de uso exclusivo del ejército. Ha habido programas a lo largo de la República Mexicana en donde dame tu arma y nosotros te damos algo. No sé si recuerdan, pero durante el gobierno de Felipe Calderón, que hubo que se comenzó la lucha con el crimen organizado, el ejército no tenía armamento, ¿sí? Ni la marina tampoco. Entonces comenzaron a darle a la gente, pues, dinero, pantallas de plasma. Yo recuerdo que una amiga llevó una carabina, le decíamos la carabina 30-30, porque era una carabina viejísima de la época del porfiriato que se la había dejado su bisabuela
y la llevó y regresó con una plasma y le digo, oye, ¿dónde estás regalando? Y me dice, es que llevé, ¿te acuerdas de la carabina de mi bisabuela? Le digo, oye, sí, pues la llevé. Le digo, mi papá tenía un revólver, pero viejo, así de hace muchísimos años, ya ni funcionaba ese revólver, ¿sí? Y era 38. Yo dije, pues no es legal tenerlo en el domicilio, ya ni funciona, pero pues lo voy a llevar, a lo mejor ahí tienen armeros ellos y se encargan de dar mantenimiento, ¿sí? Entonces, pues lo llevé y ya te dieron un dinerito, si ya no quieres el arma o si quieres algún instrumento. Este tipo de programas, este tipo de políticas públicas que hizo la Sedena hace algunos años, sirvió muchísimo para la población porque había muchas amas de casa en casa, perdón, valga la redundancia, en su domicilio, en donde estaban preocupadas de que el esposo había comprado un arma de manera ilegal para defender a la familia, o que a lo mejor el tío, el primo, o el abuelito les había dejado algún arma así vieja, ¿sí? Entonces, por eso es que se lanzó esto, y también sirvió para armar prácticamente a lo que vino siendo Sedena y Marina, porque no tenían armas, ¿sí? Porque no sé si recuerdan este operativo que fue Rápidos y Furiosos, en donde prácticamente el crimen organizado se había armado y había comprado armamento en Estados Unidos con estos túneles que había hecho el Chapo Guzmán, ¿sí? Y a través de estos túneles ellos habían comprado pues armamento de primera generación. La cuestión es de que nunca pensaron que la población mexicana fuera a responder también a estos programas, y hubo gente que incluso llevaba lanzagranadas, granadas de fragmentación, escopetas, o sea, yo ese día que fui a Sedena, ahí tengo varios colegas y me dijeron, no sabes las cosas que nos han traído a intercambiar. Digo, ¿cómo qué? Granadas. Le digo, ¿cómo es posible que una persona vaya a tener una granada en su domicilio? No conocen, no saben. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Implementar, primero que nada, la cultura de las armas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un arma, chicos? Es un instrumento destinado y diseñado para matar y para lastimar a otra persona, ¿sí? Como se los mencioné, lo de mi colega, él tenía katanas en casa, él las tenía ahí de exhibición. ¿Por qué? Porque pues él también es maestro de karate, y pues las compró por internet, dijo, se ven bonitas y ahí las voy a tener. Él nunca pensó que tendría que utilizar alguna para poder defender a su familia, su integridad y su hogar, ¿sí? Prácticamente hay personas que les gusta, aquí en México hay campos de tiro, sí, hay personas hay ¿cómo se llaman? Clubs de tiro, pero en donde todo tiene que estar regulado, no es nada más así. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hagamos un comparativo con Estados Unidos. En Estados Unidos la gente compra armas como si comprara chocolates, ¿sí? Dios bendiga América, ¿no? Entonces, prácticamente en Estados Unidos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa en las escuelas cuando un menor tiene acceso a las armas? ¿Cuántos tiroteos no han habido? ¿Sí? ¿Cuántas personas no mueren de manera diaria en lo que vienen siendo peleas de pandillas o se metieron a la casa? Muchas amas de casa han matado a sus propios esposos pensando que era un ladrón cuando el esposo a lo mejor venía, no sé, de tomarse unas cervezas con algunos amigos. Entonces, primero, aquí en México, ¿ustedes creen que estamos preparados para poder manejar la cultura de las armas? Mis abogados. Los escucho. A ver, Mariela. Yo digo que no tenemos esa cultura. Porque a poco de plano sí creen que estamos como que muy viviendo muy en la ignorancia, la inopia y el rezago social. Sí, de hecho, justo hoy en la mañana, en el rato que estaba almorzando, estaban hablando de eso, unas noticias de un taxista que se cruzó la calle y venía un motociclista y no lo vio, y que ya se le acercó y el taxista le pidió disculpas, que no lo había visto, y el motociclista le dijo que sí, que no había problema, incluso se echaron las manos y que todo bien, y que todo pusieron que como era algo tan sencillo, pasaba algo ser tan extraordinario, porque en otros casos se daba de que si pasaba algo así, terminaba en que un chofer se bajaba y otro bajaba y se peleaba, entonces de ahí veía que no había ni siquiera una educación bien. Entonces, si no hay educación para algo tan sencillo, mucho menos para un arma.
Exacto. O sea, creo, como lo acaba de mencionar su compañera, no estamos todavía preparados para lo que viene siendo. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en este caso? ¿Qué podríamos hacer, Eloís? Una campaña de difusión a nivel nacional sobre la correcta, sobre el correcto uso, primero, ¿qué son las armas? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuándo se aplica la legítima defensa? ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Como dice su compañera, a través de redes sociales, a través de videos en YouTube. En este caso, ustedes, a lo mejor, futuros abogados, no tengo todavía trabajo, no sé qué voy a hacer. Como que estoy pensando en aventarme la maestría. Bueno, ese año sabático en el que me voy a aventar la maestría, pues me voy a poner a hacer videos de YouTube, voy a informarme y voy a comenzar a difundir mi material. A lo mejor me vuelvo influencer en materia de derecho, yo qué sé, ¿no? Pero pues me estoy empapando también del tema de lo que viene siendo la legítima defensa. ¿Quién sabe? Chicle y pega el día de mañana a lo mejor me convierto en docente, ¿no? La Profa, cuestión aquí es, sí, entonces usted dice que la solución sería tener un programa nacional acerca de legítima defensa y uso de armas, claro, pero a quiénes les llegarían principalmente ese tipo de programas? Porque eso puede caer también en manos de cualquier persona que diga, pues voy a intentarlo y si me dan el arma está perfecto y aún así no puede tener una mente estable. ¿Cómo podría claro. ser establecer ese programa únicamente para universidades o de mayor rango? Pero en escuelas, hasta yo estoy pensando en eso, porque cualquier persona puede tomar ese tipo de cursos y puede tomarlo para mal. Es que es un arma de doble filo. ¿Qué pasó en Monterrey con este chico que toma el arma del papá o del padrastro? Sí, primero, punto número uno, ¿por qué no tenía el arma en una caja de seguridad o en un maletín de seguridad? ¿Por qué lo tenía al alcance de un menor? Sí, que terminó matando a 3 de sus compañeros, quitándole la vida a la maestra y posteriormente retirándose la vida él mismo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es un arma de doble filo. ¿Sí? El programa de difusión yo creo que primero deberíamos de comenzar con los elementos de seguridad, porque muchas veces ni siquiera los propios elementos están lo suficientemente capacitados para el uso y el manejo de las armas. Y se los digo yo, que muchas veces en el banco, en la calle, me he encontrado con el policía estatal, el municipal o el policía de Águila o el policía de Rinos, que traen el arma ahí enfundada, pero ni siquiera traen ni siquiera traen lo que viene siendo el botón de seguridad puesto. Una vez me dio un santo agarrón con un policía de la ministerial porque traía un running. Un running que es un aditamento en donde tú metes una Colt y posteriormente lleva mira telescópica y pues le da como que más alcance al arma. La cuestión es que lo traía, no tenía seguro y lo traía cruzado, ¿no? Le digo, oye, ¿ya te diste cuenta de que el running que traes no tiene seguro? Y me contesta, ¿a poco lleva seguro? Imagínense que se le suelta un tiro. Al primero que va a lesionar va a ser al compañero y posteriormente a alguien. Yo, al menos como perito, en mi lugar de intervención, debo de saber las medidas de seguridad cuando voy a levantar un arma. ¿Por qué? Porque si yo agarro y la levanto como si fuera cualquier cosa, le pego un tiro a alguien. Y ya estoy comprometiendo la vida del personal que está alrededor mío. Por eso es que se tiene que fomentar que las armas son un instrumento que están diseñados para matar y lesionar a los demás, ¿sí? No es así como de, bueno, ya. Ahora, que primero, antes de comenzar con todo esto, de lo de las armas, no nada más la legítima defensa es el arma. Legítima defensa puede ser también en este caso, como yo se los mencioné, la katana, ¿sí? O puede ser legítima defensa una persona. Pongan ustedes que a lo mejor un marino. ¿Alguna vez vieron la película de Riesgo en el Aire con Nicolas Cage? Muy, muy vieja, muy, muy vieja, muy, muy vieja, ¿no? Bueno, él lo procesan porque era un marine, estaba defendiendo a su esposa en ese entonces embarazada
le aplica una llave al otro tipo y termina quitándole la vida, ¿no? Entonces lo agarran y lo procesan que porque era un riesgo para la sociedad y que por las técnicas que tenía en artes marciales, en este caso, o en defensa, podía ser un riesgo para los demás. Imagínate, Aaron, que tú sabes, no sé, Krav Maga, o que sabes defensa personal como karate, llega alguien, intenta hacerle algo a algún familiar tuyo o a ti mismo y pues tú aplicas tus técnicas y pues tú dices, fue legítima defensa. No, ¿sabes qué? Es que como tú sabes artes marciales, eres un peligro social y te vas derechito a la cárcel, directitos. ¿Sabes qué? Oye, no, yo solamente me estaba defendiendo, o era la vida de él o era la mía, o era la vida de él o era la de mi familia, y yo me defendí. Entonces, esto es lo que se tiene que fomentar. ¿Cómo es la legítima defensa? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo no se aplica? Hablar de leyes. Antes de hablar de armas y de pasar a la parte del armamento, ¿sí? Y de que sí puedes tener un arma, no puedes tener un arma, qué calibres puedes tener, qué calibres no puedes tener. Primer punto, difundir cuándo es legítima defensa, cuándo no es legítima defensa y qué elementos deben de ser considerados para que se pueda, presentar la legítima defensa. No nada más, recordemos, legítima defensa es arma de fuego, puede ser un cuchillo, un machete, puede ser incluso hasta un bate de béisbol, un tubo, empujar a una persona y que se golpee la parte craneal en la parte occipital y perder la vida. O sea, a lo mejor, ¿qué caso fue muy sonado? En Michoacán. Una mujer llega a su domicilio y está el esposo violando a su hija de 6 años. Obviamente esa mujer se llenó de ira y se llenó de rabia. Lo primero que hizo fue a la cocina y le metió una puñalada para que soltara a la menor. El tipo logra hacerse hacia atrás y la comienza a golpear. No sé, en el forcejeo y demás, ella retira el cuchillo y le mete 38 puñaladas. Obviamente ahí, ¿cómo se aplica? ¿Cómo entra la legítima defensa? Ahorita algo bien importante que nos señaló su compañera, que era el exceso de legítima defensa. Pero ahí, ¿cómo se aplicaría? A ver, mis abogados. Como legítima defensa de terceros. Legítima defensa a terceros. Podría ser porque estaba dañando a una menor, pero bueno, ahí entra otro tipo de delito, ¿sí? Que podría ser violación. Pero no solamente este punto, sino que también, o sea, ella agarra, le mete el cuchillo en la parte de la espalda, ahí se considera como traición, pero pues obviamente ella lo que intenta es que deje a la menor. Sí, pero Vamos a también en el analizar. Código Penal Federal también está la omisión de auxilio, entonces también podría pasar eso, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que analizar todos los escenarios posibles, chicos. Por eso es que yo trabajo con ustedes los casos prácticos. Porque ustedes no saben el día de mañana qué caso tan complicado les va a llegar y si en un mismo caso hay 5 denuncias de diferente tipo y hay que agregarle una demanda y se tiene que llevar por civil, penal, laboral y mercantil al mismo tiempo. Porque llega a pasar. Ahí Diosito los agarra con pesados. Pero bueno, entonces la cuestión aquí es primero, la difusión. ¿Qué es la legítima defensa? No tanto irnos por la parte de las armas. Así de, ¿sabes qué es un arma? ¿Para qué es un arma? ¿Cuándo se tiene que utilizar un arma? ¿Sí? Primero, difundir qué es la legítima defensa. ¿Sí? ¿Qué tipo de objetos son considerados prácticamente para que se lleve a cabo la legítima defensa? No solamente son armas de fuego, también son instrumentos, todo lo que tengas a tu alcance para defenderte a ti y a tu integridad y defender a tu familia, puede ser en este punto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se podría hacer como campaña de difusión, más que nada. Podríamos trabajar el operativo Mochila, se tiene que seguir trabajando en todas las escuelas a nivel República Mexicana, ¿sí? Porque este chico, yo recuerdo
que le había en la entrevista que se les hizo a los compañeritos de las escuelas, les había mencionado que su papá tenía un arma y que la iba a llevar a la escuela a enseñarla. ¿Cuál fue el factor detonante? Bueno, hubo un factor predisponente, preparante, pero ¿cuál fue el factor detonante y desencadenante que llevó al menor a que realizara dicha conducta? ¿Sí? Dichas acciones en donde mató a sus compañeros, mató a la maestra y luego se quitó la vida a él. ¿Sí? Estaba pasando por un cuadro depresivo, a lo mejor la forma en la que había sido su círculo biopsicosocial en casa estaba alterado, había violencia en casa, o sea, no podemos saber, el escenario se puede analizar 1000 veces, pero a ciencia cierta, hasta no saber qué fue lo que pasó ese día por medio de las cámaras de seguridad, porque el video está cortado, ¿sí? Nosotros no podemos decir cómo sucedieron las cosas. Lo que sí nos podemos hacer la pregunta es, ¿qué hacía un menor con un arma de fuego? ¿Cómo tuvo el menor acceso a un arma de fuego? ¿Sí? Si como ciudadanos mexicanos vamos a tener acceso a comprar, registrar y tener un arma en casa para defendernos, ok, es totalmente comprensible, entendible y no es una conducta reprobable. Pero si tengo menores en casa, pues es mi responsabilidad a lo mejor tenerla desarmada, desabastecida, y en una caja de seguridad o en un maletín de seguridad en donde el menor no va a tener acceso, ¿sí? Si pueden hacer el programa, o sea, el programa que ustedes, no tanto que me investiguen y que me llenen las diapositivas de información, sino que se me enfoquen más en el programa de políticas públicas que van a hacer. De la semana tal a la semana tal, quisiera, no sé, hacer plataformas tales y que me mencionen la plataforma y que me lo vayan poniendo en la diapositiva, ¿sí? Yo planeo hacer este tipo de programas y difundirlo en esta escala, como lo que nos menciona su compañero Aarón. ¿Se difundiría principalmente en las universidades o por dónde se comenzaría? La respuesta es, primero, comenzar por los elementos de lo que viene siendo seguridad pública, ¿sí? A nivel nacional, enseñarles cómo es que se usan correctamente, cuándo es legítima defensa, porque a lo mejor a ellos muchas veces no sé si han visto algún programa policíaco, La Ley y el Orden, CSI, el sospechoso no iba armado, le disparan y es así como de, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? No, pues ¿sabes qué? Ponle un arma ahí, para que pues, digan que era legítima defensa. ¿Alguna vez han visto la película de Tropa de Elite? Es una película brasileña, es muy buena. Siempre la pongo en mis clases, pero ahorita estamos en línea, entonces no estamos en presencial, pero a lo mejor sí para criminología se las pongo. Hay una parte en donde uno de los elementos del BOPE, así se le llama a esta policía en Brasil, que es una de las policías más capacitadas a nivel mundial por el tema de las favelas, porque allá en las favelas también siempre andan armadísimos. Entonces, querían acabar con su vida. El chico se llama André. Le disparan. ¿Y qué hacen? Alteran toda la escena, le ponen ahí un arma, él estaba completamente desarmado y así de, no, pues sabes qué, él a lo mejor dile al juez que te confundió y que te iba a disparar y pues sacaste tu arma y por eso le quitaste la vida. Y ahí es legítima defensa. Entonces, todos estos elementos se tienen que analizar, muchachos. ¿Ok? Sí, ¿me escuchan? Porque por ahí vi que se quedaron, ok. Entonces, todo esto se tiene que analizar y es lo que me gustaría, que me estipularan. Cuando me vayan a subir las diapositivas con la información a la plataforma, por favor, les voy a encargar que me vayan poniendo sus programas escritos. Si me lo quieren hacer a través de un organigrama, de un mapa de araña, de un pequeño ensayo, si me lo quieren hacer a través de una lluvia de ideas, es completa y totalmente válido. Nada más incluyanlo en el material de exposición, ¿ok?
y ya de ahí lo suben a la plataforma. Si no lo han subido a la plataforma, pues pónganlo ahí como un pequeño complemento, porque esto es en lo que yo quiero que ustedes trabajen, ¿ok? Para que ustedes se vayan dando una idea de qué me gustaría a mí como ciudadano, yo ciudadano, futuro abogado, qué es lo que yo quiero para aportar mi granito de arena a la sociedad. Yo sé de esto, de esto, de esto, de esto, pero pues a lo mejor mis vecinos, mis primos, mis tíos hablan de un tema en general, ¿no? Y dicen muchas cosas, pero pues yo a lo mejor por no querer llevarles la contraria, pues ni lo menciono. Pero me encantaría que se difundiera esto, así, 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 así. Y me gustaría diseñarlo así, así, así. Y lanzarlo en tanto tiempo. Vuelvo a lo mismo, si las políticas públicas estuvieran a cargo de la ciudadanía, tal vez podríamos tener menos necesidades o menos problemas sociales, ¿sí? En este caso, si se fuera a las universidades y se trabajara con lo que vienen siendo los estudiantes expertos ya en un área, tal vez a lo mejor tendríamos mejores políticas públicas desarrolladas y ejecutadas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, ustedes conocen los problemas reales que están aconteciendo en su entorno social. ¿Sí? Los diputados, los senadores, el presidente, incluso hasta el mismo presidente municipal o el gobernador no conocen lo que diariamente se vive en el día a día todos los días. A lo mejor ellos van a en tiempo de campañas a la colonia para tratar de ganar el voto, sí, ya te voy a tener el contenedor de basura. Sí, ya voy a mandar a limpiar el área verde. Sí, pero se les olvida porque son muchas colonias o porque solamente querían el voto y ya no regresan. Pero tú sigues ahí constante y sigues teniendo el mismo problema. Híjole, yo llevo 10 años viviendo en esta colonia y nunca he visto que pongan alumbrado público. Ya llevo 5 años viviendo aquí y ese tiradero de agua, de aguas negras, sigue ahí. Llevo 15 años viviendo en esta calle y siguen robando los vecinos, y siguen robando a los vecinos. Ya pusieron estos letreros de, oye, rata, aquí no te metas porque somos vecinos vigilantes, pero no nada más es responsabilidad de los mismos vecinos. ¿Dónde están los elementos de seguridad? ¿Dónde está Guardia Civil? ¿Dónde está Seguridad Pública? Nada más van, hacen un rondín una vez a la semana o una vez a la quincena y no se quieren meter a esa colonia porque está muy fea, porque no está pavimentada y por 1000 cosas. Las políticas públicas en México deberían de surgir de los mexicanos para los propios mexicanos, ¿sí? No de las personas que están a cargo de un ¿cómo decirlo? De un puesto político o de un puesto público para la sociedad mexicana, porque ellos no tienen el conocimiento necesario de las carencias y de las necesidades que tenemos los ciudadanos mexicanos día a día. ¿Ok? Entonces, eso es en lo que yo quiero que se involucren un poquito más. La investigación sí está muy bien, sí está muy padre, sí me conocen muy bien el tema, pero háblenme más de su política pública. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Sí? La lluvia de ideas o el cuadro o lo que ustedes quieran hacer. ¿Sale, vale? Entonces, para la siguiente exposición, me encantaría que los compañeros que falten me vayan trabajando en prácticamente lo que viene siendo su política pública. Yo aquí me puse a ver que de tal periodo a tal periodo, por ejemplo, Eloísa me hizo una encuesta, ¿sí? Yo no sabía de esas cifras que Eloísa me manejó. Yo, la verdad, lo ignoraba totalmente. Es sumamente escalofriante y sumamente difícil de comprender que un tema de sumo interés y de suma importancia, la mayoría de los mexicanos no tengan conocimiento. ¿Qué pasa si entran tú tienes una tienda y
Ya pareces Apu, el de los Simpsons. A cada rato llega serpiente y te está asalte y asalte y tú, bueno, pues ya es quincena, ya me toca. O sea, ya de plano llegas a tu tienda, ya tienes un chaleco antibalas, prácticamente ya estás resignado a que te roben a cada rato. Ya pusiste una denuncia, de vez en cuando pasa la patrulla, o sea, pero como no conoces de lo que viene siendo la legítima defensa y pues realmente eres una persona que no quiere tener problemas con nadie, pues por eso no buscas la manera de defenderte, ¿sí? Entonces, así es como se tienen que manejar las cosas, ¿ok? Ahorita en esta horda de inseguridad donde también la mujer está siendo víctima de lo que viene siendo inseguridad, no es justo que ya la mujer sea también considerada población de riesgo, porque no somos el sexo débil para nada. No es justo que la mujer tenga que salir a la calle con un taser o con un gas pimienta, con el miedo a, híjole, es que a lo mejor me pueden violar o puedo aparecer en una fosa o a lo mejor un día de estos no regreso a mi casa, ¿sí? Hay que fomentar la cultura de lo que viene siendo la legítima defensa. ¿Por qué? Porque mujer, si tú puedes tomar un curso de artes marciales, adelante, estás en todo tu derecho. Si la otra persona llega a agredirte o a tratar de violentar tu integridad física o moral, puedes defenderte, ¿sí? No va a ser un delito. ¿Por qué? Porque te estás tratando de salvaguardar a ti misma, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, difundir y saber esto que estás haciendo, Eloísa. Me encantaría que cuando vayas a subir tu info, si vas a hacer mapa, ensayo o lluvia de ideas, me agregues este porcentaje que me manejaste en tus encuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien importante saber cuánto de la población sabe sobre el tema y cuántas personas no conocen y que sí conocen y cuáles son las preguntas más frecuentes que salen sobre el tema de la legítima defensa. ¿Ok? Bien, chicos, un aplauso para su compañera. La verdad, se lució bastante. Ok. Bueno, son 4:31. Hasta aquí voy a dejar el tema, ¿sale? Porque a lo mejor su compañero siguiente de ahí, ¿quién sigue? Ale, ya, faltaría Giovanna. Ah, Giovanna no está. No está, no está, no está. Ok, de Giovanna seguiría Lulu. Lulu, ¿estás ahí? Sí, maestra. Ok, bueno, tú me vas a hablar sobre lo que viene siendo fraude, clonación de tarjeta y demás. Lo mismo, ¿qué es el fraude? ¿Qué es la clonación de tarjeta? ¿Qué instituciones? Sí. Es que le había dicho que lo iba a cambiar por lo del aborto. Ay, sí es cierto, aborto. Espérame, le cambio aquí. Bueno. Perdóname la vida. Bueno, ¿qué temas qué me vas a incluir ahí? ¿Qué es el aborto? ¿Qué estados han aprobado el aborto? ¿Cuál es la tipificación actualmente del aborto aquí en nuestro estado? ¿Qué harías tú o qué política pública propones tú, futura abogada, para que el aborto en primera sea considerado para tipificarse en nuestra ley, ¿sí? Si es o no es un delito grave, si las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, si no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. O sea, es un tema bastante controversial en donde me gustaría que participáramos todos y que todos pusiéramos nuestros puntos de vista, ¿ok? Y prácticamente va a estar muy buena la próxima clase. Ya me estoy remojando los bigotes, digamos, por ahí. Entonces, de todo esto me tienes que hablar, Lulu, ¿ok? Y más que nada, enfócate en tu política pública, ¿ok? Más que tema de investigación, más que un tema que me vas a desarrollar, enfócate más en yo, Lulu, futura abogada, en la parte penal. Me gustaría hacer para la parte de lo que viene siendo la tipificación del aborto esto.
¿Qué quiero yo? ¿Qué me gustaría hacer? A lo mejor quieres hacer un programa de difusión, a lo mejor quieres que se tipifique aquí en Veracruz por esto y esto. No solamente quiero que el aborto sea legal en la parte en la que la mujer debe tener un problema de salud o fue violada. O simplemente el producto viene con alguna alteración genética. No, aquí en México el aborto debería de ser legal para doña Lupe, que don Juan la golpea cada vez que tienen relaciones y él se niega a ponerse un preservativo, para Laurita, que a lo mejor fue coaccionada por el novio diciéndole que pues, si no le daba la prueba de amor la iba a dejar y él decide no utilizar un preservativo y la chica queda embarazada, ¿no? En todos estos escenarios hay que hacer un análisis, ¿no? Y checar por qué en ciertos estados sí se ha aprobado el aborto y por qué en otros no. ¿Sale, vale? Y también hablar mucho sobre lo que viene siendo la libertad sexual aquí en México y qué tanto sabemos sobre métodos anticonceptivos, ¿ok? Les voy a preguntar, muchachos, así que vayan estudiando porque el que no me lo sepa, le voy a bajar un punto porque luego hago las preguntas y no se saben. ¿Sale, vale? Ok. Bien, muchachos. Bueno, les voy a dar este tiempo libre y los veo ahorita los que quieran entrar a la tutoría en la parte de lo que viene siendo el tema que ya les señalé. ¿Sale, vale? Maestra, ¿de qué liga es? ¿No la tienen? No, nomás tenemos la para entrar a clases normales. ¿Es Ok, la misma ahorita- que ocupamos la clase pasada? Sí, la de las tutorías de los lunes, la de tutorías de los lunes. ¿Se acuerdan? Sí. Yo no, creo que ya no la tengo. Ok, ahorita la vuelvo la vuelvo a enviar al grupo. ¿Sale, muchachos? Y ya para que la tengan. ¿Tienen clase ahorita con algún docente?